Entonces recibimos al embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros, actualmente es embajador ante la UNESCO, pero en el año 2000 él fue embajador ante la OEA y en esas funciones promovió que se redacte y se incorpore al marco normativo de la OEA la llamada Carta Democrática, que luego como vicecanciller asistió a su firma el 11 de septiembre del año 2001. ¿Qué significaría la aplicación de esa Carta Democrática en las actuales circunstancias políticas en Venezuela, embajador Rodríguez Cuadros? Muchas gracias por la referencia. Quiero saludar a los oyentes y televidentes de RPP Noticias. Efectivamente, el año 2000, luego de la experiencia que hubo en el Perú, yo presenté en la OEA la iniciativa para negociar una Carta Democrática Interamericana. Y tuve la responsabilidad de redactar el texto original de la Carta. ¿Cuál es el objetivo de la Carta? El objetivo de la Carta es el de poner a la democracia bajo un sistema de garantía multilateral para su preservación, su conservación y su defensa. En ese sentido, es una excepción al principio de no intervención. Y es una excepción consentida por los estados en el uso de su soberanía, incluida Venezuela. Que firmó la Carta. Que firmó, negoció y que fue uno de los países con los cuales yo tuve mayores dificultades en la negociación por razones evidentes. Ya estaba Hugo Chávez en el año 2001. Estaba Hugo Chávez. Ellos, por ejemplo, ponían mucho énfasis en que la definición de la democracia no sea representativa, sino participativa. Y la democracia, si no es representativa, no es democracia. Este fue uno de los puntos esenciales de la negociación, que se resolvió a través de una propuesta que yo hice para que haya un artículo que hable del carácter participativo de la democracia como un elemento de calidad en el ejercicio de la misma, pero no como un componente esencial de la representación, que es el elemento que define toda democracia. El pueblo elige sus representantes. ¿Qué significa aplicar la Carta ahora? Pienso que ya ha empezado el proceso de aplicación de la Carta, aunque no formal. El presidente Kuczynski y el canciller Luna han señalado que en Venezuela, a partir de la decisión de disolver las facultades del Congreso, se ha producido una ruptura del orden democrático. Y yo coincido plenamente con esa apreciación. Si se ha producido una ruptura del orden democrático, se debe aplicar entonces el artículo 19 de la Carta, que termina en la suspensión del país en relación a su participación y a los beneficios que puede acogerse en todos los órganos de gestión de la OEA. Ahora bien, para que se produzca la aplicación en esos términos, se necesita una correlación de fuerzas, es decir, 2/3 de los votos. Eso hace 22. Eso hace 22. ¿Es posible obtener ese número de países que estén dispuestos a participar? Yo creo que sí, porque el Perú, a partir de la iniciativa que ha tomado, ha recibido el apoyo de 19 países. Entonces, hoy son 20 países los que están comprometidos con un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana y de activación de los mecanismos de la OEA. Y vamos a ver los acontecimientos. Estos son procesos que dependen de la correlación de fuerzas y de los hechos. Si en Venezuela la situación se sigue degradando, que a mi juicio es la tendencia, creo que vamos a tener aplicación de la Carta Democrática más temprano que tarde. De acuerdo. Y si se aplicase como usted prevé, ¿qué consecuencias reales tendría eso sobre el gobierno? Cuba sobrevivió 55 años a haber sido expulsada de la OEA. Bueno, Cuba sobrevivió 55 años en un mundo dividido en bloques, ¿no?, donde un país que estaba enchufado a una determinada tensión eléctrica pasó a estar enchufado a otra tensión eléctrica. Y eso le permitió la subsistencia, por eso no existe en el mundo actual. Bueno, Venezuela podría caer en la órbita china, ¿no? Como Cuba cayó en la órbita rusa. Es que no hay órbita china. No en este sabemos. momento no hay órbita china. Aún no lo sabemos, está muy endeudado con China.
Sí, lo está también Ecuador, Estados Unidos también. Sí, quizás la deuda más importante de los Estados Unidos. No, yo no creo. Yo creo que el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela se ha iniciado de manera irreversible y que vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana va a significar, entre otras cosas, el surgimiento de disensiones al interior de Venezuela. De hecho, por ejemplo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, fiscal, ¿no?, chavista, declaró que la decisión adoptada por el Consejo Supremo había roto el orden constitucional venezolano. Y en la raíz de esta declaración está la medida de reversión. Si se aplica la Carta, evidentemente, tendencias al interior del ejército, al interior del propio Partido Socialista de Venezuela y de una serie de movimientos sociales y políticos que sostienen al gobierno, van a comenzar a ver otras opciones. Y la historia nos dice que cuando estos procesos se desencadenan, una conjunción de presión externa y modificaciones internas de la correlación de fuerza terminan con el cambio de la situación. La historia nos dice eso ¿en qué casos, por ejemplo? En el caso del Perú, por ejemplo. ¿No es cierto? Es clarísimo y quizás es el que más se puede asemejar, por una razón muy sencilla, porque la Carta Democrática surge para que podamos tener respuestas a la afectación de la democracia que no se derivan del tradicional golpe militar o del golpe de Estado, sino de lo que la Carta llama graves alteraciones de estructura. En realidad el régimen lo mata la exhibición del video de Curia hablando con Montesinos. Fue una cosa... La presión externa, Fujimori ya la había sorteado. En realidad, si no sale ese video que saca Olivera, el régimen hubiera pasado el río. En realidad, a mí me cuesta encontrar un ejemplo de presión externa exitoso para retomar el cauce de la democracia, salvo que te metan los tanques como hacían antes los gringos. Así con cartas democráticas. Yo coincido con Aldo, lo de Montesinos fue el video. No, vayamos por partes. Y la cuenta cuando se dio la situación del Perú, no existía carta democrática. ¿No es cierto? Aparecían otros mecanismos que permitían que la OEA actúe en el caso del golpe militar tradicional. Habría que preguntarle, por ejemplo, a Lourdes Flores, habría que preguntarle a los dirigentes políticos del partido aprista, a los dirigentes políticos de todas las fuerzas de Perú Posible, etcétera, que trabajaron y lucharon para recuperar la democracia, si los factores externos no incidieron. No, indudablemente ayudaron. No digo que sean determinantes, digo que inciden. No se ayudaron. ¿Ya? Sí. Y cuando la incidencia de estos factores de presión externa, que ahora son más fuertes que el año 2000, se retroalimentan con evoluciones al interior de una situación interna que es bastante insostenible, entonces allí se pueden ir generando las condiciones para cambiar. El factor estadounidense es muy importante. Aquí si Denis Jet, el embajador Denis Jet, no hubiera sido tan duro con Fujimori, y que no se está dando en Venezuela, ¿no? De acuerdo, yo coincido en eso. O sea, Trump básicamente el asunto no le importa mucho. Yo coincido en eso. Como Bush y Obama. Coincido en eso, pero veamos cómo evolucionan los acontecimientos. Yo no señalo que la Carta Democrática, bien aplicada, va a resolver el problema en Venezuela. Eso está descartado. Lo que yo digo es que estamos en un proceso donde los diversos indicadores nos muestran que probablemente en los próximos meses podemos tener cambios importantes en la situación política venezolana, y que a eso van a concurrir las cosas que sucedan internamente en la OEA. Y ¿cuál la es presión el internacional? rol que está jugando Cuba en estas circunstancias? Bolivia también, ¿no? Yo creo que Cuba no juega ningún rol importante externo. Y Bolivia en la presidencia también, ahora, ¿no? Bolivia asume la presidencia. Evidentemente es un país que tiene coincidencias con Venezuela, pero yo creo que este es un problema de correlación de fuerzas, y las labores de los presidentes en los organismos internacionales pueden ser importantes, pero siempre están sometidos a la voluntad colectiva. Si en la OEA se logra en los próximos meses una mayoría de 22 países,
para arriba. Unos meses, dice usted, pensamos que eran semanas. Sí. No, yo soy más prudente. Yo soy más prudente, puede ser en 2 semanas, en 3 semanas, eso no se puede calcular. Yo veo, con mi experiencia, que hay que darle unos meses a la conformación de esta nueva correlación de fuerzas. Si eso se da, entonces los factores externos van a tener un peso mayor en la evolución de la situación venezolana. Al haber dado marcha atrás, esta cosa tan cantinflesca en la que a veces incurren los gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Maduro presentándose como el que logra salvar el impasse entre el Congreso y la corte esta que le había quitado los poderes al Parlamento venezolano, al maquillar más bien de maquillar el asunto como si él fuera el que soluciona y no él el que lo provoca, de alguna manera complica la situación para claro, ¿no? Porque claro ya para no eso está hecho. Para eso está hecho. ¿Cómo se hace para no caer en su juego? Porque lo que es un juego muy perverso, ¿no? Para eso está hecho, porque evidentemente ahora que se reúne la OEA, si se reuniese bajo la situación anterior, ¿no?, de plena vigencia y de la realidad concreta de que el Parlamento en la práctica ha sido disuelto, las actitudes de los países serían muy distintas a las que se puede tener ahora, luego que se han restituido esas facultades. Y todo indica que esas facultades se han restituido en función de estos elementos de factor internacional, que es la reunión del Consejo Permanente. Pero yo creo que la política interna y la política externa, como decía Mariátegui, ¿no?, se tiene que comprender en su movimiento, ¿no? En la escena contemporánea, en la introducción, él dice, la política internacional es como el cine, no se puede comprender con una teoría sola, hay que verla en su movimiento. Y yo creo que lo que está pasando en este momento es que, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los precios del petróleo, desde el punto de vista del cambio de correlación progresivo de fuerzas en la OEA, desde el punto de vista de que ha surgido un país que ha asumido el liderazgo de la defensa de la democracia, y que ese es un dato nuevo también, Perú, que es el Perú, ¿no es así? Ningún país hasta ese momento había dicho con coherencia, la democracia se defienda, y la democracia se defiende con la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento que nos obliga a todos y sin concesiones que puedan distorsionar este proceso. Y por eso el Perú asume el liderazgo, es el único país que ha retirado a su embajador definitivamente, y yo creo que el canciller Luna ha asumido una posición coherente con una tradición que se origina en el hecho de que el Perú es el creador de la Carta y que va a consolidar en los próximos meses un liderazgo regional, eso no me cabe la menor duda. Muchas gracias por sus explicaciones, embajador Rodríguez Cuadros, y por la confianza que nos quiere transmitir en los instrumentos diplomáticos para resolver crisis políticas. Que tenga buenos días. Hacemos una pausa, entramos a la recta final de Ampliación de Noticias.